Muy buenas noches. Comienza Días Contados al inicio de una semana decisiva para la política chilena. A solo 6 días del plebiscito constitucional de salida. Las jornadas previas han estado cargadas de tensión, lo que nos hace suponer que la recta final seguirá en ese tono. Ojalá no sea así y tengamos la calma para mirar en perspectiva, mirar con los ojos del 5 de septiembre. Bueno, esta noche en el segundo piso desmenuzamos con Paula Walker y Juan Diego Montalva las más recientes polémicas de campaña y proyectamos la semana. Una semana que incluye, ojo, la votación del proyecto de indulto a los presos del estallido en el Congreso, como si no hubiera suficiente electricidad en el aire. En el estudio recibimos al sociólogo e investigador en neuroética de la Universidad de Uppsala, Manuel Guerrero, quien vive hace años en Suecia, pero permanece conectado con nuestro país porque es además profesor de la Facultad de Medicina y Filosofía de la Universidad de Chile. Conversaremos sobre el crucial momento que vive el país desde su profesión y también desde su historia familiar, ya que es hijo de uno de los 3 profesionales asesinados en la dictadura, en el llamado caso Degollados. Y hoy nos quedamos con los crespos hechos tras la cancelación del lanzamiento del cohete que iniciaría el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es volver a llevar al ser humano a la Luna tras 50 años. La falla en uno de los 4 motores obligó a reprogramar el primer viaje de la cápsula Orión a bordo del Space Launch System, el SLS, que va sin tripulación a orbitar la Luna. El 2024 zarpará la misión Artemis 2 con tripulación a realizar la misma órbita y a fines del 2025 se espera que Artemis 3 deposite a las primeras tripulantes mujeres en el polo sur lunar. El objetivo, más allá del símbolo, es establecer una base que pueda llevarnos al siguiente paso, la colonización de Marte. En los 60, la misión para llegar a nuestro satélite natural se llamó Apolo, el dios Sol, muy simbólico de la impronta de la carrera espacial esos años. Artemisa es, en la mitología griega, su hermana gemela y representa a la luna. No solo es más preciso este nombre con la realidad, sino que también proyecta lo que viene, la necesidad de establecer nuevos nidos, posibles refugios, otros vientres que resguarden y cobijen a la humanidad. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Empezamos esta edición de Días Contados en este lunes en que, por supuesto, tenemos la resaca del fin de semana preelectoral. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Carolita, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy bien, Carolina. Oye, ¿listos y dispuestos para empezar a comentar todo lo que ha pasado en las últimas horas? ¡Uy, qué agote! Y todo lo que queda esta semana. Hay que armarse de valor, francamente. Abrimos el segundo piso en Días Contados. Bueno, yo creo que lo mejor sería que abriéramos la conversación con la declaración que hace hoy día el presidente Boric en una actividad por la ratificación del convenio 190 de la OIT, una actividad vinculada con las mujeres y con los niños y en que se refiere a la contingencia. A la vuelta lo comentamos. En el momento histórico en el que estamos, en donde nos jugamos tanto como país, hemos visto actos que son inaceptables. Lo vimos en Valparaíso y lo vimos aquí al frente también. Y quiero, como presidente de la República, hacer un llamado hoy día, aprovechando de que en este momento de alegría sindical estamos también hablándole a todo el país, a que no perdamos de vista que independiente del resultado del próximo domingo, vamos a seguir construyendo un país entre todos y todas, que ese es el mandato de nuestro gobierno. Y por lo tanto hago un llamado sentido y convencido de que es necesario que volvamos a escuchar a quien piensa distinto. Chile es uno, el tono conciliador con que el presidente Boric inicia la semana apenas mencionando los hechos de Valparaíso y del centro de Santiago este último fin de semana. ¿Cómo lo ves, Paula? Bueno, a mí me parece muy bien que el presidente esté pensando con esos dichos en lo que le toca
administrar y enfrentar el día 5 de septiembre. Así que en ese sentido, bien. Luego me parece muy bien que pase de largo sobre dos hechos de este fin de semana que la verdad que son súper lamentables y por lo tanto que pase rápido. Yo creo que esos son ambos hechos, son desagradables, reflejan una mirada como de saboteadores, por un punto, ¿no? Estamos hablando del carretonazo, digamos, casi homicida de este grupo del rechazo contra los ciclistas y el inaceptable, grotesco, asqueroso, patético acto de este grupo, las indetectables, en el acto de cierre del Apruebo Transformar allá en Valparaíso. Ya vamos a entrar al fondo, pero básicamente que aportan la bandera, digamos. Sí, ambos hechos a mí me parecen, la verdad, que creo que no reflejan tampoco el sentir o el gran sentir de las personas y por lo tanto que el presidente entienda que está a cargo del país del día siguiente, sea el resultado que sea, el día 4 de septiembre. Pienso que ese era el sentido de lo que estaba instalando en esa cuña. Juan Diego. No, yo creo que esta semana vamos a saber quién es quién, ¿no? Es una semana bien clave para identificar al valor y a los cobardes, o a los buenos y a los malos, en términos de cómo lleven a cabo la relación con este conflicto, o no sé si conflicto decirlo, pero este choque que puede haber entre dos posiciones. Yo creo que aquí, creo que el presidente en esa cuña, en esa alocución en el GAM, de alguna manera ilustra un poco queda bien él y marca como una línea de lo que debería de mantener y debería de defender toda persona razonable en este contexto de ¿Cambia confrontación. respecto de lo anterior entonces, Juan Diego? Porque no, yo creo que él siempre ha tenido este discurso. Lo que pasa que es puro costo salir a decirlo, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy, para él sería mucho más fácil eludir Valparaíso, eludir los guasos en la Alameda y hablar, ¿me entiendes?, del convenio 190 y nada más. Pero él va y toca el punto y hace una definición y pide coherencia, pide cohabitación entre los chilenos. En ese sentido creo que es un costo, pero también es un punto a favor de él. Y bueno, ya sabemos que él es un buen... uno de los puntos fuertes que tiene este gobierno son sus discursos, así que oye, ya, es ineludible lo que pasó el fin de semana, así que vamos a entrar en el detalle primero con Valparaíso y luego con Santiago, porque terminamos hablando de traseros y de unos pobres caballos y de una gente que las justa. Imagínate de lo que estamos hablando, una cosa de loco. Bueno, en ese sentido, hablar de la ministra de Janet Vega pareciera todo ese episodio tanto más elegante, ¿no?, respecto al mundo de la política. Pero bueno, así se van poniendo las elecciones. A ver, el fin de semana ustedes saben que hubo un acto de cierre el sábado en la Plaza Victoria, organizado por Apruebo Transformar, y a ver si vamos como viendo algunas imágenes de lo que ha pasado, porque está... Después de lo ocurrido, el tuit de la ministra vocera Camila Vallejo, ahí está este grupo que se llama Las Indetectables, que dentro de varios otros grupos formaba parte del cartel de esta actividad organizada por, podríamos decir, la minoría del apruebo, ¿no? Los apruebo más extremos sin apellido, entre ellos el alcalde Jorge Sharp, que uno podría decir lideraba esta actividad porque convocaba en su propia comuna. Recordemos que no es la primera actividad que realizaba por el apruebo el alcalde Sharp. ¿Te acuerdas que comentamos el pañuelazo? En fin, a ver si vamos pasando las otras imágenes también, el tuit de la vocera Camila Vallejo, y vamos también a escuchar la explicación del alcalde Jorge Sharp, porque obviamente que el rechazo fue transversal a esta supuesta performance que además hirió profundamente a las personas que viven con VIH-Sida y que tienen una cierta posición pública, o las personas que trabajan por las disidencias sexuales, que han salido, en fin, a criticar duramente esto que ha ocurrido, porque indetectable es un término, según decía el periodista Juan Luis Salinas, que es una persona que vive con VIH-Sida y lo explicaba a través de sus redes sociales, es un término como positivo para quienes luchan contra el virus. Eso es lo que yo entendí, ¿no es verdad? Cuando ya ha prácticamente desaparecido y ya no eres una persona que pueda contagiar, en fin. Entonces encontraba muy ofensivo que se utilizara este nombre para un grupo de, qué sé yo, performers o artistas que en definitiva hacen este acto que resulta grosero y sobre todo ofensivo para las niñeces. La Subsecretaría de la Niñez presentó una querella ante la Fiscalía
Pero ¿qué pasa con el dueño de casa? Que estaba transmitiendo a través de sus redes sociales, en un live, todo esto que estaba ocurriendo y que tenía como conductora, entre otras, a la periodista Alejandra Valle, como ya requete contra sabemos a estas alturas, que básicamente lamenta lo ocurrido. Luego dice no haber tenido conocimiento ni él, ni las conductoras, ni las productores. Y luego dice que espera que no se utilice políticamente lo que ha ocurrido el fin de semana en Valparaíso. Escuchemos un poco. Cuya acción no estaba en conocimiento previo de los organizadores del evento, ni de las animadoras, ni mía. Quiero, por tanto, señalar mi más categórica condena a este hecho, el cual no nos representa bajo ningún aspecto. Sin duda es un error y por tanto queremos extender las disculpas a quienes hayan sentido ofendidos y en particular lamentamos la forma en que esto puede haber afectado a niños, niñas y adolescentes. También nos gustaría comentar de que no puede dar paso este hecho al aprovechamiento político de nadie, como hemos visto durante estas horas. Ya. En Valparaíso Con eso yo me quiero quedar, porque él lamenta, luego pide disculpas, pero a continuación, acto seguido, habla de que ojalá no sea utilizado políticamente. Cuando uno es el dueño de casa y queda como un desastre más o menos evidente para todos los concurrentes, no sé si está en posición de decir, oye, pero no me vayan a pelar, no vayan a salir pelando acá. O sea, uno no controla las esquilas que este error, que es en parte tu responsabilidad, pueda generar. Y allí es donde uno empieza a hablar de la responsabilidad política que a muchas personas se les olvida. No sé si es como para que el alcalde Charp renuncie, digamos, pero por lo menos para que no le esté dando instrucciones a los otros sobre cómo utilizar o no utilizar políticamente esta cuestión. No es la primera vez que el alcalde Charp en ese sentido expone la ciudad de Valparaíso y la gente estaba como bien triste por eso, porque obviamente hay una vinculación y lo que tú quieras hacer en términos de trabajo, en términos de redes, en términos de conversaciones con otros liderazgos en la región, en la zona, para pedir plata, para lo que sea, va a quedar por un buen rato o por un rato manchado por esta cuestión en la que evidentemente Charp tiene responsabilidad y que nuevamente muestra querer llevarse la pelota para la casa en un escenario político en que no está no va hoyo, sencillamente. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, es como también tanto Charp cuando habla de que no utilicen políticamente, o sea, eso, o sea, lo que hay que hacer es justamente utilizarlo, porque hay que resaltar, ¿me entiendes?, el error que se cometió. Creo que para Valparaíso no le suma este evento, o sea, creo que no un acto que convocó el alcalde, ¿me entiendes?, que ocurra eso, no es bueno, o sea, no. Y él dice que solo se destaca, perdona Juan Diego, solo que se destaca solamente esto lo malo, pero que también estuvo Quilapayún, estuvo Mauricio Redolé, pobre Quilapayún, personas en la Plaza de la Victoria. Pobre Quilapayún pasó. Claro, pobre Quilapayún debe querer desaparecer de estar Sí, pero eso en el fondo eso es lo normal. Evidentemente lo noticioso es este acto. Sí, el productor decía en su comunicado, que a mí me pareció impresentable, decir, oiga, que los medios solamente resaltan el evento, la actividad de los indetectables cuando... ¿Qué más vas a resaltar ante ese contexto, ¿no? Yo creo que me parece un poquito soberbio esto de que no se ha utilizado, de que el colmo, que los medios no llamaran la atención de todo el acto que había sido impecable hasta que llegaran los indetectables, que asuman un poco responsabilidad con el invitado, ¿no? No, y además liderando movidas políticas, Jorge Charp, que terminan mal a cierto rato, sí, ¿no? Sí. Sí. Y a una semana el plebiscito no suma. Yo no sé, a ver, yo creo que primero decir a mí me enfurecen estas cosas en el fondo de mi corazón, porque me parece todo tan desprolijo. Y Charp claramente es un hombre político y por lo tanto debiera ser una persona que hace sus mejores esfuerzos para no arruinar las cosas. Y uno puede arruinar las cosas a veces simplemente como por, mi mamá diría, dejación. ¿Ah? Usted está es dejada en sus actos. Bueno, él debería tener una productora que conversa con el clima político también. O sea, si yo contrato una productora artística, le pregunto a la productora qué tiene, cómo son, qué hacen. De Quilapayún todos sabemos quién es Quilapayún. Y de los otros, pero hay otros que tú necesitas preguntar y eso se hace y se hace permanentemente. Y no es una violación a la libertad de expresión. Lo importante es ver el espectáculo que ofrece. Obviamente que no, y además saber los detalles. Y además uno tiene que entender, y sobre todo como alcalde,
el límite entre lo público y lo privado. La gente privadamente puede hacer lo que quiera, pero públicamente tú tienes un deber con la ciudad, con tus vecinos y tus vecinas, porque tú no solamente estás a cargo del grupo más progre de la comuna, estás a cargo de la comuna completa. Y es una plaza pública, y en la plaza pública eran antes de las 9 de la noche, y había niños, niñas, familias. ¿Tú por qué vas a someter a tus vecinos y a tus vecinas a tener que presenciar una grosería como la que ahí ocurrió? Ya, incluso aunque tú hubieras preguntado y no te hubieran dicho, te hubieran querido meter de contrabando este tipo de actuación. Suspendes la... Claro, hay miles de cosas que uno podría decir, debieran haber reaccionado, debieran haber tapado, debieran haber bajado a las redes, pero incluso más allá de eso, cuando él se para frente a la cámara y dice espero que no haya una utilización política, yo esperaría como desde el punto de vista de la responsabilidad un poquito más de contrición, como de actitud contrita, ¿te fijas tú? Independiente de que también puede ser... Calladitos más bonitos. Puede ser mala cosa que se utilice políticamente. A propósito de eso, y para ir cerrando este tema y concentrarnos en lo que pasó en el centro, con otro de los actos de campaña, supuestamente, la Defensoría de la Niñez se querelló, la delegación de Valparaíso también entiendo, no, la delegación de Santiago es la que está presentando, pero había críticas desde los parlamentarios de la oposición porque la delegada presidencial de Valparaíso no se querelló por ley de seguridad del Estado, porque la ley de seguridad del Estado contempla una figura que es porque el ultraje público a las buenas costumbres es lo que se va a ver, digamos, en la ley penal ordinaria, pero en la ley de seguridad del Estado se contempla la figura como de ofender la identidad nacional. Entonces, aparentemente, están considerando desde el gobierno que solamente con la persecución a través de la ley ordinaria es suficiente y que quizás sería ir un poco lejos, da la impresión, por el hecho de que no hayan presentado esto, perseguir por ley de seguridad del Estado. Yo personalmente considero que terminar metiendo presa a esta gente por ley de seguridad del Estado, por ofensivo que haya resultado, puede ser un poquito excesivo en términos de persecución penal, y que suficiente con las querellas que ya se están presentando, pero obviamente que desde el punto de vista político se le va a querer sacar más grasa a la cuestión. A mí me tocó en la noche del viernes, y yo cuando vi el video yo creí que era fake. O sea, yo dije, no puede ser que sea cierto esto, debe ser el rechazo que está tirando un video que es falso, porque parecía broma. O sea, de verdad no admitía análisis. Pero bueno, dejemos hasta ahí Oye, y vámonos a los fustazos, latigazos, carretonazos, ya los pobres caballos que de repente se ven de protagonistas de otro acto extremo de campaña que tiene lugar en el centro de Santiago, con, entendemos, 2 manifestaciones autorizadas o visadas por la autoridad, una de ellas una cicletada por el apruebo y la otra un carretonazo por el rechazo, o una caravana campesina por el rechazo. Y estas son las imágenes que seguramente ustedes han estado viendo. Esa persona va corriendo ahí, la de Polera Verde, a tratar de asistir a la otra persona que fue agredida. Y esta es solo una de las imágenes que dejó este fin de semana respecto de esto específico, porque anteriormente se estaban reuniendo y estaban conviviendo ahí en pocos metros estos guasos por las tradiciones chilenas, en fin. De hecho, han tenido un vocero que se llama Oscar Núñez, la Fundación Soy del Campo, que también emitieron una información falsa que después tuvieron que rectificar, pero siguieron haciendo la vocería de esto, y los propios ciclistas. Entonces, al encontrarse, empezaron las tensiones, piedrazos a caballos, con fustas contra los ciclistas, es decir, un ambiente de confrontación y de violencia bastante lamentable, triste, penoso, Paula, y casi criminal en el caso del carretón. Bueno, ¿qué decir? La verdad es que condenar los actos de violencia, nos hemos acostumbrado a ver a grupos de extrema derecha que se sienten habilitados para andar con armas, andar con linchaco, andar con fusta, tirar el carretón a una multitud, y pensar que tienen como alguna especie de... Se habló mucho de la escolta de carabineros, ¿se acuerdan? La persona cuando la meten detrás de una reja. Claro. Sí. Por lo tanto, pero no solo de este hecho, sino que anteriormente habían unas marchas en Providencia con un señor como muy prominente, izquierdo,
de apellido Izquierdo, que le pegaba a la gente y que se refugiaban detrás de los carabineros, y los carabineros ahí como con cara de nada. Pero a mí me dio la impresión, Paula, perdona que te interrumpa, que la instrucción que estaba siguiendo Carabineros era evitar que estos dos grupos se juntaran. Yo a mí me pareció razonable que... También me pareció razonable cuando Carabineros tratar de separar a los dos grupos. Claro, Sí, cuando sí. los ciclistas iban detrás del carretón, yo creo que ahí lo que corresponde es que la autoridad, tal como se hizo, detenga la marcha del carretón y tome detenido a la persona que lo iba conduciendo, cosa que ocurrió. Y va a sí. ser formalizado. No, yo lo que estoy diciendo con esto es que esta no es la primera vez que vemos a los grupos más bien de extrema derecha, creo yo, que son los grupos que hacen este tipo de acciones, que es ocupar la calle, pero ocuparla con violencia contra aquellos que están, también tenemos... contra aquellos que están, termino y va y tú, contra aquellos que están al otro lado con una bandera diciendo tú rechazas, yo apruebo, fusta. Yo creo que no, escudazo. Parece y el no también pasaba. No era en la el primera 88. vez. Y si nos vamos para atrás, estamos también como replicando en un punto como ciertos grupos fanáticos de lado y lado que lo que hacen es tensionar en la última semana yo creo que con un objetivo súper claro, en este caso, y me refiero en este caso del carretonazo que le han llamado, que es generar un cierto grado de susto y de no cambiemos nada, porque si cambiamos las cosas, todo se va a ir un poco de control. Yo espero que las personas, sobre todo las personas adultas que tienen acceso a información, puedan entender que son unos provocadores. Y hay provocadores de lado y lado. Y la gran mayoría del país, yo tengo la impresión que están con la vista mucho más allá. Y que la vista mucho más allá es justamente poder transformar cosas para avanzar y no quedarnos en una disputa violenta que no nos lleva a ningún lado. No, y además que injusto es que estos extremos secuestren la conversación, el clima de ánimo, democrática, tal impongan sus propias agendas y las impongan por la vía del temor, de la irritación, de lo no cívico, de cuestiones en que uno tiene como que realmente cuidar y defender la integridad como de sus hijos, ¿me entiendes tú? O sea, como que vas participando en la cicletada y de repente llega alguien con actitud criminal, vas a la actividad en Valparaíso y de repente, ¡paf!, te encuentras con una cuestión así. Y son dos extremos que secuestran el estado de ánimo y la agenda de todo el resto que estamos, podríamos decir, en ese enorme sector que, y pase lo que pase, gane el apruebo, gane el rechazo, quieren cambios, porque eso es lo que la mayoría pareciera querer, ¿no? Y para eso hay disposición política, o por lo menos así se ha manifestado, o sea, nada extremo, nada secas, todo por delante con un trabajo de poner en común y de poder hacer algo conjunto. Mira, yo creo que, insisto, en que yo creo que esta semana vamos a ver quién es quién y que es importante, aquí vamos a ver quiénes son los líderes. ¿En qué sentido dices tú? O sea, la persona que relativice ese tipo de cosas, que diga, por ejemplo, Char, que dice, ¿me entiendes?, no se ha utilizado políticamente, o, ¿me entiendes?, el representante, ¿cómo se llama?, Oscar Núñez, de los ¿cómo se llama?, de los del campo, que dice, manda un caballo, que era un caballo que estaba en Argentina, ¿me entiendes?, como imagen, como foto. Para disculpar, ¿me entendí?, el hecho del carretonero, diciendo que los caballos habían sido pedrados y que los caballos reaccionaron de manera natural a esto. Yo creo que ahora ese tipo, tanto Char como este señor Oscar Núñez, quedan en evidencia. Y creo que en el sentido que esta semana vamos a saber quién es quién, yo creo que se va a ver. Ahora tenemos que tener como la altura y mostrar lo mejor de nuestro en estos momentos. Y en ese sentido creo que es importante tomar en cuenta que llevamos 3 años de altos niveles de violencia, de gente gritándole cosas a los carabineros reventando a los manifestantes a punta de perdigones y palazos. Entonces, como que yo creo que se ha ido decantando un poco todo lo que pasó con el 18 de octubre. Yo creo que es un momento en donde realmente hay que condenar la violencia. A mí me llama mucho la atención y creo que no solamente es a nivel político, sino también lo hemos sabido en los colegios. Estamos saliendo de una pandemia, de un encierro, hay una sensación de conflicto social muy potente.
Entonces creo, y hay varias personas que hace mucho tiempo están avisando de que no se ha hecho conciencia de los niveles de violencia en que estamos envueltos. Entonces yo creo que es muy importante identificar y decir esto es violencia y esto no está bien. Sea la violencia sea para ti o para mí, ¿me entiendes? O sea, puede ser, no está bien la violencia con el enemigo tuyo como con el amigo, ¿me entiendes? No puede ser que saltemos porque nuestro amigo, ¿me entiendes?, es violentado, pero si le toca al opositor, ¿me entiendes?, tú celebres la violencia. Y eso no se puede hacer. En ese sentido yo creo que estamos en un momento en que hay que encontrar el centro y ser un poco más razonable, claro, y por ecuánime. Último, no contribuir a la hostilidad, claro, en todo, o sea, yo creo, en el trato, en la manejada. Yo creo que es un momento para que se condene la violencia de manera directa. Todos los que han eludido de alguna manera la crítica a la violencia o han tratado de explicarla, creo que ya no tiene lugar y que condenemos todo este tipo de actos, ¿no? Oye, va a estar bueno saber cómo lo ve nuestro invitado del próximo bloque, porque es investigador en neuroética. Vamos a estar junto a Manuel Guerrero, que es además sociólogo, y su familia, evidentemente, una víctima emblemática de la dictadura. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes saludamos a un nuevo auspiciador. Le damos la bienvenida a Anglo American, acá en Días Contados. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso, Anglo American está cambiando la forma de hacer minería, porque si el cobre es determinante para el futuro del planeta, su producción también debe serlo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo, te dicen. Ya, y nos vamos a ir a la pausa entonces. A la vuelta conversamos con Manuel Guerrero. WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro invitado de hoy, Manuel Guerrero, que es doctor en sociología, que se ha especializado además en un ámbito muy interesante, que es la neuroética, éticas aplicadas. Ya nos contará de qué se trata esto específicamente, y que reparte su tiempo entre la Universidad de Uppsala y la Universidad de Chile como investigador y como profesor. Muchas gracias, Manuel, por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y para la generación de uno, eres además un rostro emblemático de los crímenes de la dictadura, ¿no? Tu papá fue asesinado en lo que conocemos como el caso de Goyao. Quizás hay gente que te ve y que no conoce a esa gente más joven. Me cuentas que estás hace un mes en Chile y has estado participando en distintas actividades políticas. Quisiera preguntarte, desde tu expertise profesional y evidentemente desde tu ciudadanía, tu localía, ¿cómo describirías el momento que estamos viviendo? Yo pienso que es un tremendo momento. Creo que es un parteaguas, probablemente. No solamente por lo que significó el estallido social y la tremenda oportunidad que nos dimos finalmente como sociedad de canalizar lo que fueron esas fuerzas de forma institucional y democrática a través de la Convención Constitucional y la posibilidad de un plebiscito para aprobar la nueva Constitución. Eso es algo que se está observando a nivel internacional con muchísimo interés, además de las características de paritaria, con escaño, ecológica, feminista, etcétera. Pero además creo que es muy interesante porque Chile, siendo un país tan joven, con 200 años y algo de los últimos 50 años, hemos vivido todos los procesos políticos que podamos imaginar. La revolución en libertad, con la Alianza para el Progreso de Kennedy y la democracia cristiana, la chilenización del cobre, la reforma agraria, la vía chilena al socialismo con Salvador Allende y la Unión Popular, los 17 años de instalación del neoliberalismo más extremo que pueda haber, con Estado subsidiario y Constitución del 80, y esta joven democracia que tenía que lidiar con estos pasados tan diversos y que ahora está tratando de finalmente concluir ese periodo. Eso me parece que, visto así en perspectiva, más allá del tema de la contingencia, es una oportunidad tremenda que tenemos, y que es una alegría que podamos resolverlo de forma democrática. Así es que tanto sociológicamente como históricamente y como el valor del procedimiento, creo que ya es una alegría haber arribado a esto. Y yo creo que desde fuera se puede mirar con cierta, evidentemente, distancia y frialdad un proceso que acá adentro nos tiene a todos también tensionados, agotados, y ahora una semana del plebiscito, evidentemente en posiciones muy polares, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar también a una comunidad cívica 3 años tan intensos, con definiciones como las que tú estás describiendo? Si es que uno toma, por ejemplo, el concepto de justicia transicional, que lo trabajó
un reciente libro del profesor Hugo Rojas de la Universidad Alberto Hurtado. La justicia transicional son los mecanismos que nos damos para poder lidiar con un pasado traumático, en temas de verdad, de memoria, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Venimos saliendo de el periodo histórico que ahora más o menos cristaliza, simboliza la Constitución del 80, fue el periodo de la dictadura y sus reformas posteriores. En esta democracia hemos lidiado con ese pasado de distintas maneras. Y lo que expresa el estallido social es que habían temas pendientes, que habíamos avanzado en muchos temas, por ejemplo en reparación, de forma limitada en ciertos casos de justicia, afortunadamente uno de ellos el caso de mi padre. En memoria están todos los sitios de memoria, todavía hay cosas por hacer, pero las garantías de no repetición aparecieron ahí ese pendiente durante el estallido social, cuando distintos informes de derechos humanos indicaron que la fuerza policial, por ejemplo, reprimió de una forma brutal. Lo que nos indica también de que nos falta aún por cerrar ese ciclo, esa larga transición que nunca termina. Entonces me parece que si bien estos 3 años han sido muy, muy intensos, creo que nos estamos jugando oportunidades muy interesantes. Y yo lo miraría desde la perspectiva constructiva. Es decir, el haber pasado por un estallido con un volumen y una intensidad que no veíamos en mucho tiempo y con mucha carga de violencia también, porque estaba ahí ese pendiente que eran fundamentalmente los derechos económicos y sociales, la gente que quiere sentirse parte de la sociedad y no lo estaba haciendo, los abusos de la política, etc. El haber conducido esto sin una convención constitucional, con esa diversidad, con mecanismos mayoritarios, haber redactado algo en un tiempo récord, etc., más allá de los detalles, cosas que se pueden, evidentemente, como cualquier obra humana, se pueden perfeccionar, y arribar a este momento que nos tiene tensionado, pero es una oportunidad interesante, es una oportunidad constructiva. Entonces, yo rescato más bien esa parte. La comunidad política, creo, incluyendo las deudas históricas con los pueblos originarios, entre otros temas, modernizar nuestro contrato social, nuestra Carta Magna, de forma democrática, me parece que deberíamos celebrarlo y sentirnos muy, muy orgullosos. Así que independientemente de ese resultado, insisto, yo estoy a favor del apruebo, pero independientemente incluso de ese resultado, ya el procedimiento nos debiera a todos dejar bastante contentos. Conforme. Sí. Y sin embargo hay fisuras al interior de mundos que eran más bien homogéneos, hay fisuras al interior de la familia, donde se toman posturas políticas diferentes, hay quienes estuvieron, por decirte, con el no y hoy están por el rechazo, lo que también implica una discusión política que se ha tomado el tema, y hay también figuras emblemáticas, y me parece que tenemos que hablar del caso de Javiera Parada, que tiene profundas diferencias al interior de su propia familia porque ella está apoyando el rechazo. Y su hermano decía, bueno, mi papá y mi abuelo literalmente dieron la vida para que Javiera pudiera tener esta opción. Ahí está el recorte. ¿Cómo has visto, Manuel, este asunto? Es así, es decir, hay momentos, hay situaciones cuando se trata de definiciones tan importantes que tensionan. Y que tenemos distintas opiniones. Y a nosotros nos pasó a lo largo de toda nuestra trayectoria, ahora hablando, ya como entrando desde el plano más de trayectoria de vida testimonial. Vivimos distintos ciclos dentro de las demandas de justicia, verdad, etcétera, y después de los trabajos de la memoria para tener las 3 sillas ahí cerca del aeropuerto, las banquitas en Los Leones con el Vergel, jardines infantiles o colegios que llevan el nombre de mi papá en Cerro Navia, en fin, publicar su libro, etcétera. Todo un trabajo que tomó años de reconstrucción y lucha y convocar, en fin, que generaba también muchas sensaciones distintas, porque tenemos distintas lecturas sobre el pasado y para qué decir sobre el presente y el futuro. Y estamos en distintas posiciones también de donde hablamos, de donde interpretamos el mundo. ¿Tú dices al interior de tu familia o entre la familia? En todas las familias, en la sociedad en general, en la comunidad política tenemos distintas miradas. Pero eso no significa que la forma de hacerle frente no sea abordarla. Y creo que este proceso, con todo lo tensionante que puede ser, es una buena forma finalmente de abordarlo. Y que el resultado nos arribe a algo para los próximos pasos que haya que llevar. No le tendría susto a esas diferencias hoy día. Quizás el proceso de aprendizaje que tenemos que sacar es más bien cómo la elaboramos de manera que
No confundamos, por ejemplo, los afectos, no confundamos la ética, la moral, no confundamos las perspectivas políticas, no confundamos de quiénes venimos o no a nivel de familia, que eso se alinee siempre con una postura política, no. Somos personas, especialmente en el mundo adulto, tenemos autonomía y desde ahí es que tomamos posiciones. Entonces, a mí me parece bien, me parece una señal de madurez cívica, atravesar este momento y ojalá atravesarlo bien. Vamos a ver casos aislados, ustedes lo comentaban también, que van ocurriendo, pero aquí en forma mayoritaria, finalmente, estamos llevando un proceso que va a ser histórico, va a ser nuestra constitución construida democráticamente. Otro de tus ámbitos de estudio es el tema de los derechos humanos y después de que se instala este mini memorial ahí en Los Leones con el vergel, aparecieron hace un par de años unos rayados, una suástica, básicamente. ¿Qué te parece que ha pasado en el último tiempo respecto de los derechos humanos, en que da la sensación de que no eran ya como una cuestión en piedra su importancia, sino que empezó con distintos episodios una cierta relativización? Ahí hay varios temas, porque por un lado está los derechos humanos es algo bastante amplio e integral, y los derechos humanos son un ámbito bastante más extenso que lo que ocurrió entre el 73 y el 91, y donde hablamos de la violación de los derechos humanos a la integridad, a la vida, o sea, tortura, desaparición forzada de personas, ejecución, degollamiento, o sea, estamos hablando de cuestiones monstruosas y que evidentemente nos han tomado estos últimos 30 años de cómo elaborar eso de forma conjunta, y hay temas pendientes, las garantías de no repetición. Pero los derechos humanos son bastante más amplios que eso. Entonces, los derechos humanos también consideran el avanzar hacia, por ejemplo, el reconocimiento de diversidad y disidencia, el avanzar hacia el 50% de la población, que son los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, los derechos al conocimiento, los derechos del planeta, etc. Y si es que lo ponemos en perspectiva, aquí Chile ha avanzado muchísimo en empujar muchos derechos humanos. Y claro, nuevamente aparece esto que tiene que ver con este pasado, cómo lo elaboramos, y estas prácticas de rayar los memoriales, etcétera, indica nuevamente que las lecturas del pasado son diferentes. Se trata de dar una señal de existencia de algo, pero que ya encuentro que está bastante superada. O sea, la conversación la estamos teniendo hoy día en torno a la Constitución. O sea, ¿tú no dirías que hay un retroceso en materia de derechos humanos? Yo no lo veo así. ¿A nivel mundial? No, a nivel mundial puede ser distinto, donde también ahí matizaría. O sea, por ejemplo, conectándolo con el tema de la neuroética, Chile es el país que discutió los llamados neuroderechos, es decir, cómo regular el cuidado, la información, la actividad cerebral, porque es tan importante para lo que somos como seres humanos. Estamos hablando ahí de derechos humanos. Estamos hablando de los derechos humanos de las nuevas tecnologías. En algunas partes están discutiendo si los robots tienen derechos humanos, etc. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que ponernos al día en garantizar derechos humanos básicos, avanzar hacia justicia social, que nos falta bastante. Y ahí como sociedad tenemos que avanzar también a la capacidad de compartir ciertos privilegios los que lo tienen para avanzar todo. Por ejemplo, impuestos progresivos. Esas son las discusiones que estamos llevando hoy día. Y me parece que ahí la paleta de derechos humanos se amplió mucho más que cuando teníamos que estar en el bandejón exigiendo temas muy básicos. Se ha reconocido, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios. Esa era una deuda pendiente de toda la transición política a la democracia. No fueron consideradas esas temáticas. No están consideradas temáticas que tienen que ver con la diversidad, etc. Entonces, me parece que hay flujo y reflujo, pero si uno la raya para la suma, es que si miras la propia franja del apruebo y del rechazo, y del rechazo específicamente, parten diciendo la Constitución de Pinochet fuera. Ya, yo creo que la sostiene, pero ya en el discurso tienen que instalarse de un lugar que ya ha ganado. O sea, ya en el sentido común está instalado de que hay cuestiones básicas que todos tenemos que preservar, que es políticamente incorrecto pronunciarlas, que debería ser lo honesto, en mi opinión, decir, mira, a nosotros nos parece que el Estado subsidiario es una solución. Eso es lo que finalmente hizo agua. Entonces yo creo que los derechos humanos están en disputa, la memoria está en disputa, pero que entraron muchísimas más voces. Y ahí conectando un poquito con el tema de la Javi, en fin, no precisamente personalizaron en ella, sino en quienes pueden hablar sobre derechos humanos. Todo y todas. Aquí nadie, por haber sido víctima o no, tiene mayor calidad moral de referirse a nada.
Aquí no estamos jugando posiciones e identidades políticas y que tiene que construir esta comunidad diversa y hacia dónde la empujamos. Y eso hoy día no tienen posiciones diferentes. Algunos pensamos que a través de esta nueva constitución que se está proponiendo, que avanzamos, que terminamos con la injusticia del pasado, que involucró el asesinato de nuestros padres, entre otras cosas, porque estaban por proyectos de transformación social con justicia social, y este es el momento de hacerle justicia también simbólicamente con la nueva constitución. Otras personas piensan algo distinto, y eso es parte del juego democrático, y para mí que se esté dando ya hay un piso desde los derechos humanos. El gran pendiente es el tema de Carabineros, lo que se expresó durante el estallido social. Perfecto. Eso es algo y nuevos actores que están surgiendo, narcotráfico organizado, en fin. Hay nuevas temáticas que tendremos que abordarla en forma creativa desde una perspectiva de derechos humanos. Oye, Manuel, vamos a pasar a la mesa a seguir conversando con Juan Diego Montalvo y Paula Walker. Y otra de las cosas que está en disputa es la identidad nacional a través de sus símbolos patrios. La gente que creció en la generación de nosotros tenía que cantar el himno nacional en el acto cívico todos los lunes. En la época de nosotros la zampoña había sido prohibida oficialmente y la cueca había sido como estandarizada. O sea, cierta cueca. Exactamente, cierta cueca desapareció. Exacto. Y la que se puso como oficial en la patronal, etcétera. Exactamente, entonces todo eso pasó hace no tanto tiempo y hoy estamos en otra disputa, en una nueva disputa más bien por los símbolos patrios o así parece ser. Vamos a ver una de las piezas de la campaña del rechazo que ha generado muchos comentarios y que precisamente tiene que ver con uno de los símbolos patrios, se trata del himno nacional y a la vuelta lo comentamos. Ya, esta es una de las últimas piezas del rechazo y pareciera que está en disputa quién es el dueño de los símbolos patrios, también con la crítica desde el mundo del rechazo al mundo del apruebo, que no existen banderas chilenas en sus manifestaciones, que aparecen como otro tipo de bandera y bueno, ni hablar de lo que pasó el sábado en Valparaíso. ¿Cómo lo ves tú? O sea, los símbolos patrios, o sea, primero, ahí la pregunta es ¿qué es lo que es patria? Eso, ¿qué es lo que es patria? ¿Qué es patria? Y cuando hablamos de patria hablamos de tantas cosas al mismo tiempo, desde tantos lugares distintos. Entonces, estabilizarlo en una pura definición siempre va a generar para otro que tiene otra mirada una tensión. O sea, Benedict Anderson habla de que las patrias, los países son comunidades imaginadas. Nos vamos imaginando y vamos describiendo y haciendo esas distintas patrias. Para mí, que viví una buena parte prácticamente toda mi infancia y parte de la adolescencia en el exilio, patria significaba más bien mis recuerdos de infancia. La Villa Frey, Ñuñoa, etc. Para otros, patria son símbolos, la estrella, la bandera, en fin. No vinculo la bandera yo a la patria. Para mí la patria es la familia, es la comunidad, etc. Entonces hay distintas descripciones y nuevamente lo mismo que pasaba con el tema de la memoria, vamos a entrar en distintas disputas y estos momentos que son bastante definitorios las hacen florecer. Y me parece que es positivo que florezcan, porque así la podemos abordar y las podemos conversar. ¿Qué? Manuel, buenas noches. Buenas noches. Dale, Pau. Yo te quiero hacer una pregunta sobre la ética. Y quiero que nos expliques qué es la ética y cómo los países pueden enseñar y aprender de ética. Bueno, la ética, aquí nuevamente entramos en temas de siempre de definiciones y distintas maneras de verlo, pero usualmente lo que decimos es que todos los seres humanos somos seres morales. Y esto tiene base neurobiológica, el cerebro evalúa permanentemente y también como somos seres biológicos pero también culturales y sociales, las sociedades en las cuales nosotros vamos creciendo nos va entregando ciertos patrones con los cuales valoramos el mundo. Entonces, la moral... Evalúa positiva, negativamente, lo bueno, lo malo. Lo conveniente, lo no, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, etc. Todos los seres humanos en ese sentido podemos decir somos expertos en temas morales.
La ética, en cambio, es lo que estudia esa conducta moral. La ética, en ese sentido, es una disciplina que viene a explicar de distintas miradas cuáles son, dentro de las valoraciones que haya, cuando hayan conflictos entre valores. Por ejemplo, a propósito de lo de Valparaíso, podría haber un conflicto de valor entre el valor de la libertad de expresión, el valor de la libertad creativa, el valor importante en una democracia no tener censura previa, versus el valor de cómo se utiliza un símbolo patrio de tal y tal cual forma. Ambos valores son importantes. Cuando entran en conflicto estos valores, la ética entonces y los eticistas ayudamos un poco a clarificar estos conflictos y a tratar de abordarlos de una manera que nos conduzca a mejores cursos de acción. Y la ética en ese sentido es algo que construimos individualmente y en comunidad, de forma dialógica. Los países o las instituciones, hay un debate. Si la ética o los juicios morales son de las personas, las instituciones los tienen, que fue la discusión cuando, por ejemplo, Magíster o alguna clínica se negaba como institución a hacer cierta práctica por los valores ciertos procedimientos médicos, por el valor de la institución. Pero la institución tiene valores, ¿quién evalúa ahí? Nuevamente son personas. Entonces, trasladando eso a un país, el país tiene cierta ética, tenemos una pluralidad, somos países ya multiculturales, tenemos distintas visiones de vida, distintas miradas de lo que es la vida buena, la felicidad, distintos planes de vida. Y es por eso que existe la política, que le ofrece a la sociedad las distintas opciones para que escojamos durante un tiempo una democracia a cuál le vamos a dar una oportunidad. ¿Cómo enseñar ética en ese sentido? Pienso que la ética no debiera ser en ningún caso una materia libresca. ¿No debiera ser? No debiera ser, sino que debiera ser una ética práctica, encarnada, una ética, y en ese sentido el giro aplicado. Que a partir de estos casos, estos que estamos viviendo, podamos hacer análisis ético para clarificar tu propia posición. Es decir, cuál es tu postura moral, tu juicio, cuáles son los argumentos que das para justificar determinada acción, las clarifiquemos, las expongamos y el otro también lo pueda dar. Pero eso se entrena en la vida, se entrena desde que uno es chico o chica. Son competencias que vamos adquiriendo y es por eso que podemos verlo de distintas maneras, incluyendo lo de Valparaíso. Que evidentemente es una acción que puede lesionar a algunos, pero de otro punto de vista se trata de gente que ha estado excluida y marginada permanentemente del espacio de visibilización. Y cuando se le invita desde un discurso de la inclusividad, la diversidad y las disidencias pareciera que nos gustan cuando se parecen más a nosotros y se comportan como nosotros, pero ahí dejan de ser diversos y distintos. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Y ahí es donde están los criterios de la oportunidad, del tiempo, en fin. Se ha puesto el acento, por ejemplo, que había presencia de niños y niñas, pero los niños y niñas son autonomías en desarrollo y por lo tanto son personas que también tenemos que irnos formando en ciertos juicios. Y los adultos quedan ahí responsables, en fin, hay una oportunidad de conversar estos temas. Entonces, ¿te parece, no te parece esto? ¿Por qué? ¿Y cuál es tu propia opinión? Pero siguiendo esa línea, uno también puede decir, bueno, las sociedades nos damos normas precisamente para hacer nuestra convivencia algo más o menos, digamos, sobrellevable, ojalá virtuoso. Entonces, cuando un grupo o un individuo viola esas normas, en general va a haber una sanción social, ¿no es cierto? Claro, es que ahí podemos y una cierta exigencia de que el otro, sobre todo en un contexto político, yo entiendo lo que tú dices, pero estamos de cara a un proceso eleccionario, ¿cierto? A un plebiscito. Entonces, no es solamente la performance por la performance, sino que además vincula a todo un cierto mundo que tiene una opción, que en este caso es el apruebo, con esa misma performance, que parece una cuestión bastante narcisa también, ¿no? Sí, no, o sea, porque estos son los momentos en que las identidades aparecen. Son los momentos precisamente de alta densidad política, en una democracia de alta densidad, que es lo que habíamos perdido, con el no estoy ni ahí de Marcelo Ríos, en fin. Hoy día estamos todos ahí, y todos queremos estar en la foto, y todos queremos mostrarnos. Entonces, este es el momento en que aparecen las distintas identidades. Y cuando tú abres el arco de la diversidad, que es parte de la propuesta del apruebo y de la Constitución que se está proponiendo, corre estos riesgos. Pero son riesgos porque la diversidad se expresa de mil formas y vamos a tener que elaborar esto juntos. Lo que no significa que no podamos no estar de acuerdo y hacer la crítica, etcétera. O presentar la denuncia a la Fiscalía. Porque es que estamos hablando de lo ético. Eso ya es el derecho. Claro. Entonces, el derecho tiene que ver con el ámbito de las leyes, en fin, que cristalizan determinados valores dominantes. Pero como la sociedad, precisamente la chilena, está reescribiendo su contrato social, todavía estamos escribiendo el derecho. Estamos en un momento constituyente.
Entonces es interesante que aparezcan estas distintas identidades. No estoy felicitando la acción, no estoy diciendo que fue criteriosa, estoy diciendo que no es malo que aparezcan distintas voces y que podamos elaborarlas en conjunto en un ejercicio democrático. Entonces, lo que se le pide a la Convención Constitucional, esta ética del diálogo, de escuchar al otro, en fin, pidámoslo también en distintas comunidades diversas. Mientras más amplíen la diversidad, más tensiones van a suceder. Pero abordémosla. Pero se van a resolver ahí en esa discusión. Exactamente. Sí. Manuel, te quería preguntar, tú decías que me pareció interesante de que para ti Chile era el encuentro en familia, no era la bandera. La patria. Así es. ¿No? Patria era no era bandera. ¿Ya? ¿Qué es la bandera? ¿Cuál es el conflicto que genera la bandera? A mí me cuesta entender un poco. Sí. ¿Dónde está el conflicto con la bandera? ¿Por qué la quieres destruir? ¿Por qué? O me entiendo, la quieres defender. Claro. ¿Qué es la bandera? Hay una canción de Los Prisioneros que la cantaron para el cierre del No, que era No necesitamos bandera. Ya. ¿Ya? Y lo que decía, y si escuchas la canción Imagine de John Lennon, dice ojalá no hayan religiones, no hayan fronteras, etc. Y en general son hitos que nosotros celebramos en la comunidad toda como grande ejemplo de pacifismo. Pero a la hora de los que aparecen los símbolos y cuando vamos a un evento deportivo está la bandera, está la identidad del Colo, de la U, está la bandera chilena versus la bandera peruana, está la bandera de X, en fin. Entonces, pareciera que le damos a ciertos elementos, que no es el género en sí, evidentemente, una carga simbólica de pertenencia. Y va a depender mucho del vínculo y la relación que tú has establecido a lo largo de tu trayectoria de vida, cuánta emocionalidad le pones a eso. Entonces hay personas que se van a sentir ofendidas que le pase algo a esa bandera, mientras a otras le va a resultar más indiferente. ¿Por qué yo no asocio Chile a la bandera? Porque en nuestro periodo, cuando nosotros crecimos en dictadura, la bandera era el símbolo impuesto. La figura de O'Higgins era un símbolo impuesto. Estábamos obligados a cantar todos los lunes el himno nacional formados como a lo militar, siendo niños. Con la mano en el pecho. Con la mano en el pecho, haciendo distancia, etc. Entonces asociamos toda esa simbología. La casa donde estaba la Junta era el Diego Portales. La editorial de los libros de la Junta era la editorial, toda una simbología recargada que uno tomó distancia de eso y construyó su espacio de patria en otro tipo de práctica, incluso en tensión con eso. Es interesante lo que ha pasado a propósito del proceso constituyente, en que ese símbolo, la bandera chilena, aparece ahora en la contratapa, en la portada de la Constitución, y ha habido mucha defensa de distintos convencionales también. Oye, la bandera hay que cuidarla porque ahora la estamos resignificando. Entonces son significantes que movilizan emociones. Y la tarea de la política, que tiene una parte de emocionalidad, es también ponerle racionalidad. Entonces, claro, el momento de la emocionalidad está y se estalla y hay pasiones, pero luego, pero pongámonos un poco de qué estamos conversando exactamente. O sea, y cuando llevamos la conversación ya a temas más objetivos, clarificar los valores, en fin, muchas veces estamos bastante de acuerdo con las cosas y podemos ponernos de acuerdo en... Ahora, yo tengo una posición un poquito más radical, personal, respecto al tema de la bandera, en fin, que es que en una democracia, precisamente porque es una construcción humana, lo que es sagrado para unos es perfectamente no sagrado para otros. Y la democracia tiene que dar la posibilidad de que se expresen ambas. Y el procedimiento es que ambas tengan lugar y que tengamos un espacio donde esto lo podamos discutir, estas diferencias. Pero en ningún caso cancelar una y cancelar otro, sino que son voces que tienen que aparecer, identidades que tienen que aparecer. Entonces, el ejercicio democrático que yo esperaría del mundo liberal, por ejemplo, en este caso es defender el procedimiento. Y después, claro, cada uno vamos a tener distintas opiniones y pueden haber condenas, etcétera. Pero que no se persiga esto como ultraje a la bandera. O sea, este es un debate que está ocurriendo en Europa bien fuerte también, a propósito de que hay ciertos personeros políticos que para hacer campaña van a un barrio de fundamentalmente presencia musulmana y queman el Corán. ¿Ya? Entonces, está la comunidad alrededor, lo queman. Tú puedes quemar un libro. O sea, no hay ningún libro sagrado en una democracia. Ninguno lo es. Claro, lesionas a algunos. Y eso puede llevarlo a una discusión, a un debate, eventualmente si es que hay una ley, a una denuncia, etcétera. Pero el derecho a la persona a quemarlo, entonces se ha abierto pero también el derecho a las personas que le respeten su religión. Ahí nuevamente estamos con dos valores entrecortados. Y ahí el procedimiento democrático va a ver cómo resolvemos esto.
Yo no estoy por la posición de que tenga que ser a través de prohibiciones en general. O sea, estás en la vía liberal. Full. Estoy en la vía liberal democrática, incluso más radicalizada, de que se exprese esta pluralidad y lo vayamos resolviendo a través de procedimientos democráticos. Y evidentemente pues, tiene que haber voces para la disidencia, pero también para las opiniones contrarias a ella. O sea, no veo ninguna dificultad se resuelve en que la surjan los discusión. debates. Tú dices que se resuelve en la discusión respecto, no sé, cuando sale Boric a condenar el hecho de Valparaíso, Sí. cuando hay otra persona tal vez que lo defiende. Exacto. Empieza como a nivelarse y al final, Exactamente. dentro de unos 10 días, vamos a tener una... Y si es que eso continuara, conclusión. absolutamente, y eso es legítimo, y si es que esto continuara, finalmente hay que llevarlo como agenda a la política, que la política lo procese y se va a transformar entonces en derecho. O sea, ¿tú crees lo de Valparaíso fue lo mejor que le podía pasar a la bandera, en términos de que se ha puesto en primer plano Porque en se discusión? resignifica. Claro, estamos analizando la bandera por primera vez a raíz de eso. Pudiera verse, sí, ¿Ah? pudiera verse, sí, no sería tan... ¿Ah? Es un análisis de a raíz de esto estamos claro, pero no pensando sería, la bandera. Claro, no sería tan categórico en ese sentido que fue lo mejor que le pasó. A mí no me gustó la performance, pero un gusto. O sea, No, claro. pero me parece que el proceso en general, con todos sus matices, todo, no solamente ese evento, todo lo que está sucediendo, es el momento de abordarlo y conversarlo. Este es bueno. el momento. Manuel. Es bueno que parezca. Pablo. Yo entiendo perfectamente lo que dices, o sea, sigo lo que dices. No sé si lo comprendo tan profundamente, porque lo que me pasa es que supongo que estamos acostumbrados a una realidad lo más pareja posible y por lo tanto estamos acostumbrados a que la realidad se parezca a nosotros o queremos que la realidad nos identifique. Y efectivamente las diversidades, y cuando digo diversidades no solamente estoy hablando de las diversidades sexuales, sí. sino que estoy hablando de que hay un mundo que está lleno de cosas distintas. Ujú. ¿Cómo se preparan los países? Porque lo más probable es que la discusión constitucional nos mostró tantas diversidades que nos asustamos, porque nos acostumbramos a vivir entre iguales y los otros o las otras son una amenaza, porque no se parecen a lo que yo conozco y por Claro. lo tanto me siento O más... porque no los veo, no los No los conozco, les veo, temo. no los conozco, les temo, efectivamente. Entonces, nuestro proceso constitucional nos mostró lo que durante años no habíamos sido capaces de enfrentar y de conocer. Entonces, ¿cómo un país acostumbrado a homologar las cosas? Nosotros tenemos políticas públicas estandarizadas. Resolvemos la vivienda en Ñuñoa igual como vamos a resolver la vivienda en Bisbiri. Y son súper diferentes. ¿Qué se hace? ¿Cómo se enfrenta esto desde esa mirada para entender en esta última semana que nos queda el rol del miedo en medio de todo esto, ¿no? Sí, hay Adela Cortina, que es una filósofa moral muy actual, muy vigente. Ella habla de extraños morales. Entonces, algo que caracteriza a nuestras sociedades plurales en estos momentos es que compartimos distintos códigos valóricos y sin embargo tenemos que convivir. ¿Ya? Y esa es la oportunidad, yo lo veo como una oportunidad de la democracia. Es una oportunidad de la democracia que solamente lo puede resolver de forma dialógica. De lo que precisamente queremos salir es de la negación del otro, de la deshumanización del otro, que es lo que hacen la dictadura. Instalan el pensamiento único, instalan solamente una perspectiva, invisibilizan las diferencias y hay una verdad revelada normalmente. En cambio, las democracias más activas, más densas, de alta intensidad, le dan espacio a esas voces, lo que no significa que no sea problemático, lo que no significa que movilice emociones como el miedo. Hay personas que probablemente se han sentido asustadas, pero hay otras personas que están alegres porque por fin aparecieron y pudieron decir lo suyo. Entonces, tenemos esa diversidad también. Y lo que Chile indicó finalmente a través del estallido y esta oportunidad que nos dimos como sociedad es que era la necesidad de abrir esta pluralidad, de abrirla de una vez por todas. No hay una sola manera. Y tú tienes toda la razón, es decir, todas esas miradas de diseño centralista se están abordando hoy día a partir de una propuesta de que las regiones tengan mayores atribuciones, que las distintas identidades se puedan expresar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estos extraños morales, ¿cómo podemos asegurar la convivencia?
el Norbert Lechner, que trabajaba acá en Chile, decía, es una convivencia siempre conflictiva. La democracia es una conflictividad y no hay que tenerle miedo a eso. Lo que pasa es que por la brutalidad de lo que vivimos en dictadura y ciertos atisbos que suelen aparecer, solemos identificar el conflicto, el debate, la problematización, la disidencia con violencia. La violencia es la cancelación precisamente de la pluralidad. Es porque ya no se ve otro recurso. Tenemos que anticipar eso mucho antes. Y eso implica, y este es un ejercicio que no es fácil siempre, el situar la interpretación que yo tengo de las cosas como eso, como mi interpretación de los hechos, válida, que se basa en mi trayectoria de vida, en mi experiencia, pero va a haber otra. Y tenemos que ahí, y esa es la pluralidad que tenemos que gestionar. Y ahí hay ciertos fundamentos en los cuales nosotros tenemos que ponernos de acuerdo que son pisos básicos. Y ahí hay un rol en la política. Ese es un rol de la política, tiene que procesar estos que son acuerdos ahí valóricos, que son pisos mínimos. Y esos pisos mínimos, desde quienes venimos del activismo y el estudio de los derechos humanos, son los derechos humanos. Pero derechos humanos que no son solamente civiles y políticos, sino que también son económicos y sociales, y también son colectivos. Y culturales. Y son indivisibles. Entonces, esa pluralidad tiene que verse garantizada desde ese respeto mínimo a los derechos humanos, donde también entra el Estado de Derecho. Y hay también todo esto que tú comentas, Manuel, uno lo podría llevar a la práctica con el histórico conflicto del rezago del pueblo mapuche, de la invisibilización del pueblo mapuche y la respuesta o no respuesta del Estado, que ahora se ha convertido en un problema mucho más como de seguridad por la reacción de los grupos radicalizados. Entonces, cuando hay un grupo que definitivamente ya no quiere hablar, parlamentar, dialogar con un Estado que se muestra ahora sí dispuesto, uno pensaría que no hay muchas soluciones. Estuvo José Bengoa, el historiador y sociólogo acá, y le decía a la Paula o Juan Diego que en realidad no se puede pensar en una solución, pero sí en una forma de convivir, digamos. O sea, lo que pasa, yo no soy experto en el tema mapuche y menos me robaría la voz del pueblo mapuche. Este es un comentario desde mi posición situada de hombre blanco, clase media, de chileno, hombre, etcétera. O sea, desde ahí es donde hablo. Lo que hemos estado hablando para nosotros, la identidad nuestra, conflictiva, los símbolos, etcétera, también aplica probablemente para el mundo mapuche. Hay distintas posiciones, hay distintas tesis en juego. Entonces tiene a Fernando Paricán, el historiador joven, tiene a Loncon, tiene a la Linconado, autoridades espirituales, tiene a Natividad Yanquileo, que participan de la convención, que finalmente redactan en conjunto con otras voces, incluso contrarias, sí. Se redacta esto. Y están las posiciones también de Héctor Yaitul, en fin, o sea, también dentro de ese mundo hay distintas miradas. Y creo que están en este proceso también. Estamos todos en este proceso en que finalmente estamos mostrando distintos análisis, etcétera, y es importante escuchar, o sea, es importante saber qué se está diciendo del otro lado para ver de qué manera me puede afectar mi propia Manuel, posición. Cuando te escucho, bueno, además sobre todo con tu historia, tu padre fue asesinado en el caso de Goyados, que es un hito para mí de las cosas más brutales que he visto en mi vida. Para toda nuestra generación. Escucharte hablar de la necesidad de diálogo, de conversar, del temor que tenemos al conflicto, de cómo la violencia es el peor, o sea, es la ausencia de diálogo justamente. Tenemos una generación política en donde se ha cuestionado mucho y tildan de cocina al diálogo, justamente a conversar, justamente a llegar a acuerdos, a establecer acuerdos, ¿me entiendes?, en donde unos ganan, donde se evalúa, se llega a un acuerdo. ¿Por qué este desprecio por ese diálogo? Que es generacional, además, sí. Entre los actores políticos. Porque es bien... Yo creo que no eso es la cocina, eso es la negociación, que, sí. ¿me entiendes? Cuando tú estás justamente defendiendo que es el momento de hablar. Claro, ahora lo que pasa es que también hay que escuchar eso y hay que ver por qué se plantea esa crítica, y creo que en parte también tiene argumentos valiosos. Y es porque muchas veces se habla a nombre del diálogo, pero los quienes dialogan son los mismos de siempre. Eso no es diálogo. O sea, por eso es que rescataba lo otro de qué tan abiertos estamos a la diversidad y la disidencia, cuando se parece a nosotros no. O sea, la tolerancia es solamente con aquellos que yo tolero, pero esos son todos iguales. Claro, entonces, no vale. cuando se habla de la cocina, yo creo que se refiere a que durante muchos años de la transición política a la democracia, esta política de los grandes acuerdos, que en algún momento pudo tener cierto valor para ponerse de acuerdo entre sectores diferentes, se convirtió finalmente en el diálogo entre los mismos.
y quedaron fuera muchísimo de la parte del diálogo. Entonces, cuando los interlocutores no forman parte de esa mesa, eso no es diálogo. Y aquí lo que se está pidiendo, finalmente lo que lleva a tener que replantearnos la Constitución con convención, con independientes, etcétera, es que hay muchos que quieren estar en la mesa. Y no solamente el sistema de partidos políticos que se había empezado a cerrar sobre sí mismo. Entonces yo no creo que haya un desprecio al diálogo, sino que hay una voluntad de ampliar quienes se sientan a la mesa, quienes tienen la legitimidad para hablar. Cuando se cuestiona que hayan convencionales con distintos grados de estudios, por ejemplo, o políticos que llegan a través de elección popular, la verdad es que la ley no establece ese tipo de requisitos. El requisito es tener el voto y tener ciertas cuestiones a un mínimas. grupo de personas. Pero yo recuerdo que cuando se postuló una vez Roxana Miranda, alguien también la cuestionó, dijo, poco menos tendrías que ser nana. Claro, esta señora me tiene que hacer el aseo. Si puede ser presidenta. Fue Nicolás López. Porque si es que tiene los votos, si es que su posición... lo mismo una vez a Anita Tijoux le gritaron en un concierto, en fin, o sea, lo que ahí emerge es clasismo, sexismo, racismo, etcétera, y eso es lo que bloquea el diálogo. Entonces yo creo que hay una crítica legítima a la cocina en ese sentido, donde el sistema político tiene que abrirse en una democracia a que en el diálogo participan quienes son afectados por las decisiones. Muy bien. Tienen que sentarse los que son afectados por las decisiones. Y de esa manera, el que está en la casa en Bisbiri, si participa en el diseño de su casa, esa casa va a ser adecuada. Si no participa, le van a seguir imponiendo algo que discutieron unos pocos. Y a eso yo no lo podría llamar diálogo. Hay que hacer crecer la cocina. Hay que hacer crecer la cocina y la cocinamos entre todos en ese sentido. La mesa de la cocina. Claro, exactamente. Nos quedamos con esa última idea, Manuel Guerrero. Muy interesante la conversación. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. De regreso a la última parte, tenemos algunos minutitos acá en Días Contados para tratar de actualizar lo que ha pasado a partir de la detención de Héctor Yaitul y todas las consecuencias políticas, entre ellas la salida de la ministra Janet Vega, y las otras filtraciones que se han ido conociendo de las escuchas que durante por lo menos un par de años viene haciendo la Policía de Investigaciones en el marco de esta investigación que lleva adelante la Fiscalía por Ley de Seguridad del Estado. Y bueno, se han conocido filtraciones que no fueron parte de la acusación de la Fiscalía, que son irrelevantes, pero que son sabrosas políticamente. Y hay otras filtraciones que se han conocido, por lo menos así lo asegura el sitio Interferencia, de la PDI, que interceptó conversaciones telefónicas con periodistas y Héctor Yaitul. Y la verdad es que Héctor Yaitul es un personaje asequible para los periodistas. Cualquiera que, digamos, quisiera como periodista acceder a Héctor Yaitul probablemente lo iba a hacer sin ningún problema. Él iba a tener algunas, digamos, resguardos, como hablemos por WhatsApp, como lo hemos dicho acá, en fin. Pero la PDI lo que hizo fue como fichas de los periodistas que hablaron con Yaitul. No de todos, pero de algunos. Incluso llegó a sacar fotografías de una periodista que estaba dialogando con él en la puerta de su casa. Medios como Radio Universidad de Chile, del Mega y de otros medios que en su momento... De la propia Interferencia, que en su momento quisieron acceder a Héctor Yaitul como fuente. ¿Qué les parece que la PDI haga? Hay un caso que es más delicado, a mí me parece, que es el caso del periodista holandés que entrevistó a Yaitul y que él se volvió a Holanda después de la entrevista y llamaron a su pareja en Chile, después fueron a visitarla, como que hubo... Ahí me parece delicado en términos de sentir una presión. No es muy agradable que lleguen investigaciones a tu casa o que te llame por teléfono diciendo usted... Ahí yo creo que hay... Porque además los periodistas estamos protegidos, hay que decirlo, perdona Juan Diego, para la gente que no lo sabe, por el secreto profesional. No estamos obligados a revelar nuestras fuentes. Es parte constitutiva de nuestro trabajo poder tener fuentes que, digamos, o sea, no, una de las razones, cuando no uno llega a hablar ser con alguien públicas. y uno le dice que va a hablar con él en off, la persona lo hace, o sea, yo voy a cuidar tu identidad, uno lo hace porque sabe que esa persona que ese periodista no va a dar a conocer el nombre, ni hay una cantidad de información que sale de esas conversaciones y hay una protección de la fuente que es importantísima. Es como el psiquiatra, además que el psiquiatra y el paciente. Exactamente, algo parecido. Si uno quisiera como periodista convencer a Héctor Yaitul de que dé una entrevista, ponte tú, tiene que iniciar una conversación como con cualquier fuente, digamos, para tratar de convencerlo. Si es una persona renuente a dar una entrevista y si en eso te interceptan la conversación, te toman una fotografía y te hacen... O sea, es natural que aparezcan conversaciones en la interceptación y en las escuchas telefónicas, pero como que se ficha a los periodistas,
parece una cuestión que va No, o sea, a mí bien, tampoco, Ignacia. porque yo te insisto, el tema del holandés, que lo van a ver a su casa o que van a molestar a la persona, a su pareja en Chile por el tema, eso ya me parece más Ahí está. delicado. Periodista holandés que entrevistó a Yaitul acusa hostigamiento de la PDI, entonces no vaya a ser cosa que esta investigación que hasta ahora ha sido limpia y ha tenido un buen resultado para la Fiscalía, que por lo pronto pudo acusar y dejar en prisión preventiva a Héctor Yaitul, se empieza a desvirtuar con asuntos como estos. Sí. O sea, es importante saber cuáles son los métodos que se han utilizado y que sean apegados 100% a la ley. O sea, uno tiene que entender que un pilar de la democracia es el ejercicio libre de la prensa. Y eso es algo que yo me imagino que la PDI comprende. Frente a la denuncia que hace el medio de comunicación, sería importante que se investigara y que se pudiera informar si efectivamente es una práctica de la PDI fichar periodistas, porque si es así, habría que dar una explicación menos cotota. súper buena. Claro. Fundamentada. Súper buena para que esa cuestión quedara como algo razonable. En general, en la democracia, y después de lo que conversamos con nuestro invitado, la democracia es un espacio que hay que cuidar todos los días, a cada rato. Acuérdate cuando la inteligencia del ejército también estuvo espiando a los periodistas que estaban investigando el Milicogate Sí, en esta operación Topo. Acuérdate Así lo es. que pasó después del estallido con estos informes de inteligencia que se le pedían, no me acuerdo específicamente a qué policía, A la pero en ANI. que a la ANI. No sé si era el de la ANI, Sí, en que lo del aparecía como el K-pop TikTok, como claro, eso. sospechoso Sí, y que eso, quedó para sí. siempre como una especie de chiste. O sea, Sí. claro, tú en tu investigación puedes equivocarte, puedes dar palos de ciegos, pero perseguir periodistas, y Institucionalmente, fichar periodistas, además. institucionalmente es una cuestión más Así o es. menos delicada. Explicaciones van a tener que dar, si es que Bueno. efectivamente es así. Veremos qué pasa. Nosotros cerramos el programa de hoy, les agradecemos mucho la compañía y aquí estaremos mañana. Seguimos contando los días. Muchas gracias, Paula. Hasta mañana. Chao, Carolita. Chao, Juan Diego. Que tengas buenas noches. Chao, Gracias, chao. Paula.